Con tantas noticias de guerra, de ataques, con tantas noticias donde suenan las sirenas en el mundo, la guerra en Ucrania, Rusia, con tantas noticias del ataque de Israel y asesinatos que está haciendo, la respuesta de Irán, los misiles, la guerra, las elecciones de cara en Estados Unidos y el intento de asesinato de Donald Trump. ¿Alguien se acuerda? El segundo intento de asesinato de Donald Trump. ¿Alguien se acuerda? Les dejo una reciente entrevista que me hicieron sobre esto, en donde hablo de ciertas consideraciones y cuestiones que hay que tener siempre presentes para entender también que en lo que parece pequeño podría estar el entendimiento de las cosas más grandes, geopolítica o de las decisiones internacionales de guerra, no guerra, paz o guerra económica. Se habla y mucho de Ucrania a estas horas. Uno se pregunta, bueno, siempre se habla de Ucrania, pero el tema Ucrania ha empezado a sonar con fuerza en Estados Unidos, más que antes. Aparentemente, para quienes creíamos que las situaciones que se dan al exterior de Estados Unidos no marcan ningún tipo de diferencia o hito, pues no, pasó algo más que llamativo. Ocurre que el personaje, el señor que intentó aparentemente eliminar a Donald Trump en Florida, en West Palm Beach, es un fanático de Ucrania, el señor Ryan Wesley Root, quien se dice habría, se habría dejado llevar por un odio hacia Rusia, un sentimiento antirruso, y eso lo habría llevado a intentar acabar con Trump, y uno se preguntaría qué tiene que ver esto. Pues Trump, como ya sabemos, ha sido claro, él está dispuesto a ponerle fin a la guerra. Entre otras cosas, se dice también que Donald Trump lleva una muy buena relación con Vladimir Putin. Eso es algo que no se puede poner debajo de la alfombra. Más allá de que el propio Putin, aparentemente, según él, si tuviese que elegir por alguien, votaría por Kamala Harris, pero eso es un tema aparte. El punto es que este sentimiento antirruso ha ido generando adeptos en Estados Unidos y vaya que este señor Ryan Root es prueba de ello. Se dice, intentó eliminar a Donald Trump por su profundo desprecio a los rusos. Y dice, Donald Trump es un tipo que juega para ellos. Aparte de eso, también sabemos, esta persona es ferviente, fanático del batallón Azov de Ucrania. Incluso intentó en su momento batallar en Ucrania contra Rusia. Una sociedad que se ha ido corrompiendo la estadounidense. Vamos a hablar de este asunto, porque si se habla de Ucrania, se habla de Rusia, y ahora sí se habla de Estados Unidos, ahora más latente que nunca. La rusofobia, aunque parezca bastante extraño y forzado decirlo, pudo haber acabado con la vida de Donald Trump. Señores, hoy tenemos mucho para conversar con un invitado de lujo. Lo extrañábamos en este espacio, lo extrañábamos, lo digo con toda sinceridad. Estamos hablando de un periodista de larga trayectoria, el señor Roberto de la Madrid. Él, por supuesto, usted ya lo sabrá, director de Detrás de la Razón, un canal hermano, sí, Detrás de la Razón, con quien hemos dialogado muchas veces de lo que ocurre en Estados Unidos en diversos aspectos, siempre desde la objetividad, entendiendo que tanto Trump como Kamala no es que representen los intereses de nuestros pueblos de la patria grande, pero vaya, que si se trata de la guerra en Ucrania, aparentemente hay una diferencia bastante notoria. Querido Roberto, bienvenido a Prensa Alternativa. Gustazo en saludarte, gustazo en saludar a todos los miembros de Prensa Alternativa que como en Detrás de la Razón pues son prácticamente todos los seguidores porque conforman una comunidad de pensamiento. Saludos a todos y es un placer estar aquí. Gracias por esto, Roberto, por tu tiempo y por supuesto siempre tocando temas polémicos que generan debate, que polarizan y que creo yo es lo que le da mucho picante a este tipo de espacios. A ver, lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos, un sujeto obsesionado con Ucrania, algunos lo llaman un lobo solitario, Ryan Wesley Root, un tipo que se había autonombrado un seguidor de la rusofobia, admiraba a Ucrania. En el conflicto él tenía una posición bastante fija. Él quería incluso combatir para Ucrania en contra de Rusia. Este señor, según información que llega de Estados Unidos, habría intentado matar a Donald Trump en Florida, nada menos, ¿no? En el club de golf del multimillonario estadounidense, candidato a la presidencia.
Apareció información bastante compleja sobre este personaje, se dice, en su momento votó por Donald Trump, era un ferviente seguidor de los republicanos, pero se sintió decepcionado porque él considera que a través de Donald Trump Rusia ha ido ganando presencia. Este sentimiento, esta rusofobia, lo ha llevado a estar a punto de acabar con la vida de Donald Trump. Donald Trump, que recordemos, ha dicho en más de una ocasión que está dispuesto a concluir el conflicto y quien, por cierto, hay que recordarlo también, ha puesto en peligro la permanencia de Estados Unidos en la OTAN. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, nos va a generar mucho de qué hablar. La pregunta del millón es que suena irónico, ¿no? A ver, es que la rusofobia ha podido acabar con la vida de Donald Trump considerando estos elementos. ¿Cómo ves, Roberto, estos últimos acontecimientos en esta nación, ¿no? De las barras y las estrellas que aparentemente es cada vez más peligrosa? Es muy peligrosa, ¿no? Para todos aquellos que critican a sus ciudades o que desde Estados Unidos les critican la seguridad en su país y le dicen, por ejemplo, en el norte de México es muy peligroso andar y si lo critican desde Estados Unidos se les podría contestar, oye, pero ustedes también tienen ese peligro dentro de sus ciudades y además son una nación peligrosa para todo el mundo. Bien dicho, Enzo. Bueno, mira, este asunto lo podemos analizar en dos aristas, podría ser más, pero dos ángulos, porque tiene varios beneficios. ¿A quién beneficia? Entonces podría ser beneficio 1 y beneficio 2. Pero independientemente de eso, que ahora lo trataré de explicar, yo no me creo, yo no me creo que este señor sea un lobo solitario y que la rusofobia haya provocado, se le haya metido al corazón y entonces pues le haya activado los mecanismos para asesinar o para tomar determinadas acciones. Es posible, pero no me lo creo por las siguientes razones. A ver, este es el intento número 2, por lo menos público, de tratar de asesinar a Donald Trump. Suponiendo que nosotros somos muy ingenuos, que todo el mundo es muy ingenuo, y que le creemos al informe oficial y formal de las autoridades de Estados Unidos y que nos creemos los informes que nos dan los noticieros gigantescos de Estados Unidos. Entonces, si nos creemos todo, simplemente desde ahí ya podríamos empezar a criticar, siendo crédulos, siendo crédulos. Nos creemos todo lo que nos dicen. ¿Cómo es posible? Desde ahí ya habría una gran falla y aquí abrimos ya la discusión. ¿Cómo es posible que el servicio secreto de una de las naciones más poderosas del mundo, si no es que la más poderosa, porque ellos dicen que es la más poderosa, tiene estas fallas tan graves? El servicio secreto de Estados Unidos es un servicio conformado por gente muy entrenada militarmente, de élite, entrenada por la CIA, entrenada en otros países, que tiene un gran conocimiento de inteligencia, de operaciones militares estratégicas, porque cuida a lo más sagrado para ellos, que es el presidente y todos los demás. Tienen que cuidar a todos los presidentes que han sido y están en funciones. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, le siguen diciendo presidente, ¿no? En el lenguaje español nosotros utilizamos expresidente, pero para ellos sigue siendo presidente Donald Trump, porque de por vida el servicio secreto, como él fue presidente, tienen que cuidarlo. Y más aún si es candidato presidencial, o sea, también a los candidatos, entonces es doble, ¿no? O sea, el cuidado tiene que ser perfecto. La pregunta es, ¿cómo es posible que el servicio secreto no tomó precauciones obvias que tomaría cualquier policía en el primer atentado? Y en el segundo atentado, ya el servicio secreto y el FBI ya informaron que efectivamente se les olvidó peinar la zona ahora en el campo de golf, como debería de ser. Si está ahí un presidente o un objeto de cuidado, de máximo cuidado, porque el servicio secreto es, digamos, la megapolicía de élite más elevada para cuidar lo más importante de Estados Unidos. Pues se les olvidó. Entonces, yo no me creo que se les haya olvidado, cuando esta gente está muy preparada. Dos,
El día de ayer, en declaraciones antes de subirse al helicóptero, Biden dijo que probablemente necesitaban más personal del servicio secreto, cuando el servicio secreto tiene toda una historia de eficacia. Y entonces ahí ya viene la gran pregunta. ¿No será que tanto en el atentado 1 como en el atentado 2 alguien les ordenó que voltearan la mirada hacia otro lado para que dejaran un hueco? Porque podría ser, una vez podría ser. Es muy difícil en los servicios secretos y en la inteligencia, sobre todo en los países como Estados Unidos, Rusia o China, es muy difícil tener estas fallas porque además son protocolos estudiados, reestudiados y muy hechos. Tú tienes que peinar por lo menos 1 kilómetro a la redonda, donde tiene que estar asegurado completamente. Esto no es nuevo, o sea, no van a cuidar, viene de décadas. Entonces no puede ser posible que un día se les olvide. Bueno, se les olvidó en el primer atentado. En el segundo atentado también se les olvida. Esto nos indica que haya una alta probabilidad de que alguien desde dentro del servicio secreto esté jugando mal. 3. Ya no vamos a ser incrédulos. Digo, ya no vamos a ser crédulos, o sea, vamos a creernos, sino vamos a empezar a cuestionar. Me parece demasiado extraño que este señor Ryan Root haya tenido un historial de sumo cuidado. Ha salido a la luz una entrevista que le hizo el Newsweek hace 2 años, en el 2022, en donde deja entrever que es de sumo cuidado, que tiene unas ideas radicales, en donde dice que lo que estamos viendo, acabada de empezar la guerra en Ucrania, no era como las demás guerras. Dijo, todas las demás guerras tienen escala de grises, no es blanco y negro, pero esta, la de Ucrania, es blanco y negro. Y esta es una lucha entre el bien y el mal. Y vengo a Ucrania, porque se le hicieron en Ucrania, a tratar de reclutarme. Pero como no me dejaron, entonces pues voy a tratar de ser faro de promoción y de mercadotecnia para que todos aquellos en Estados Unidos que me estén viendo vengan a inscribirse y pelear por esta nación. Y aquí viene la gran pregunta. Si los reporteros del Newsweek tienen esa inteligencia para dar con este señor que es objeto ya de noticia, ¿tú crees que el FBI, los servicios secretos, la CIA, no lo tendría en la mira? Si tú cuando viajas a otro país con tu pasaporte, cuando llegas a cualquier país, te tienen fichado a través de la IATA, que es la Organización Mundial de la Aeronáutica, y a través de todos los sistemas de inteligencia que están relacionados con Estados Unidos, que son la gran mayoría. Entonces, este señor además se da el lujo, por esta rusofobia, de viajar desde Carolina del Norte hasta Hawái. Y luego desde Hawái, de una manera tan poética y bohemia, hasta Ucrania. Tú dime si alguien de forma poética y bohemia se va a pedir, aquí en México se le dice de aventón, ¿no? Oiga, déme un aventón a tal lado porque pues, no tengo dinero, yo soy más sentimental y busco las razones libres. Obvio no, este señor tiene atrás un armado que lo patrocina, porque para andar volando desde Carolina hasta Hawái, desde Hawái hasta Ucrania, y además con un discurso armado que yo estuve revisando bien la entrevista, mintió. Zelensky estaba reclutando hasta minusválidos. ¿Cómo es posible que este señor de 50 y tantos años de edad no lo quisieran reclutar? Mentira, estaba leyendo o se había aprendido un guión que le habían dicho. Y ahora, curiosamente, después de 2 años, Newsweek saca a la luz esta entrevista, que en su tiempo habrá salido, yo no me acuerdo, pero ahora ahí está. ¿Qué te quieren decir o cómo quieren jugar en la narrativa? Que este es un lobo solitario provocado por la rusofobia. No se lo creo, pero más aún, este señor fue detenido años atrás y arrestado por posesión de una arma de destrucción masiva. Parece ser que tenía una megametralladora que podía acabar con muchos. Dime tú la gran pregunta, dime tú
¿Tú crees que los servicios de inteligencia, los servicios fiscales penales, el FBI, la CIA, no tiene en la mira a este señor? Y ahora de pronto aparece para matar a Donald Trump. Y todos se preguntan, ¿y de dónde aparece? Es un lobo solitario. A ver, los reporteros del Newsweek tienen acceso a esta información. No es tuvieron acceso que le pusieron la mira y dijeron, este es un sujeto importante que hay que entrevistarlo. Sin desconfiar de Newsweek. Hay que entrevistarlo. Si los reporteros de una revista tienen esa información y tienen esa inteligencia en sus cerebros para decir este sujeto es importante, no hay que perderlo de vista e incluso hay que viajar a Ucrania para entrevistarlo. ¿Tú crees que la CIA y el FBI no tengan ese raciocinio y sean tontos? Pues no lo vamos a creer. No lo vamos a creer porque son profesionales y para eso les pagan. 2, estuvo bajo arresto, es un sujeto peligroso, tiene récord penal y no lo tienen en la mira. 3, aparece de pronto en Hawái, aparece en Ucrania, aparece en Estados Unidos y no lo detectan en los pasos fronterizos. Si a mí me pararon en Abu Dhabi los agentes de Estados Unidos en un territorio que era Emiratos Árabes Unidos, me tenían en la mira y me interrogaron que qué hacía en Irán, no van a detener a este sujeto. Entonces quiere decir que ese grave error no es para mí un error, sino es todo un mecanismo muy activado, muy diseñado para que después a la opinión pública, revelando esta entrevista, hablando de la rusofobia, te hagan creer que es esta rusofobia la que impulsa a este señor. No lo creo, Enzo, para mí que es parte de una estructura que está muy diseñada, que estudian. Yo recuerdo en el atentado de Boston en un maratón, no sé si te acuerdas, hace tiempo, meses después hubo un gran reportaje en donde se describía cómo el FBI reclutaba gente, sobre todo gente, jóvenes o veteranos renegados que odiaban al sistema, y entonces los empezaba a alimentar, les empezaba a pagar viajes, les empezaba a decir, disfrazados los del FBI, para impulsarlos a poner bombas, para impulsarlos a que hicieran cosas que ellos querían que hicieran. O sea, estaban preparando enemigos para después meterlos a la cárcel, pero buscar como casus belli o casus belli local para decir, mira, es así, y ahora vamos a incrementar la seguridad por acá. Pero todo está prefabricado. Entonces no me creo que este señor loco de pronto se esconda en unos arbustos, tenga un rifle por su cuenta. Hay detrás todo un gran armado y creo que hay suficientes elementos, como ya expliqué, entrevista del Newsweek, récord penal, detenciones, arrestos, viajes, aparece en Ucrania, o sea, toda una serie de elementos suficientes como para plantear la hipótesis. Este señor no trabaja solo. No sé si con esto te contesto la primera parte. La segunda parte, que es hacia dónde se dirige esta intención. Bueno, yo lo veo de dos formas. Puede ser una intención meramente doméstica o doméstica relacionada con la geopolítica, o puede ser una intención desde el propio Donald Trump. Primero, nos conviene mucho que Donald Trump desaparezca, pero no puedo contratar a francotiradores que no fallen y maten a Trump porque sería un gran escándalo y entonces sí se involucraría una gran investigación que pudiera detectar a los culpables, pero utilizando a locos, a renegados, a sociópatas que han sido alimentados a través por esa rusofobia, entre comillas, en realidad creo alimentados por agentes especiales que van diseñando y preparando a este tipo de sujetos a lo largo del tiempo y que además tienen un récord mediático, o sea, como la entrevista del Newsweek que no se hizo ahora, sino se hizo en el 2022. ¿Para qué? Bueno, por dos cosas. Podría haber un lobby con la inteligencia ucraniana porque no le convendría la llegada de Trump bajo este rumor cada vez más creciente de que Donald Trump quiere la paz y pondría paz y acabaría con la guerra rápido. Entonces esto a Ucrania pues no le convendría
y sobre todo, no porque Ucrania sea tan poderoso para infiltrar a Estados Unidos, sino porque los lobbies de ventas de armas que se están haciendo millonarios en Estados Unidos no les convendría esto. Entonces, eliminar a Trump podría ser un móvil. Dos, a los guerreristas, no solo del lobby de las armas o del motor industrial armamentístico de Estados Unidos, sino estoy hablando gente del Congreso, gente de la inteligencia, gente de la CIA, que no le conviene la paz, porque además, ya lo dije en tu programa, las 4 grandes petroleras de Estados Unidos, que son las casi principales del mundo, se están enriqueciendo. Ya en aquel tiempo, cuando te lo dije, iban 600,000 millones de dólares, ahora irán por los 800,000 millones de dólares de riqueza por esta guerra que no les conviene que pare, porque ellos siguen enriqueciéndose vendiendo gas y petróleo a la Unión Europea. Entonces, por ahí tampoco le convendría la ascensión de Donald Trump si es que Donald Trump de verdad quiere la paz. Ahí tendríamos ya el móvil por parte de los que se oponen al final de la guerra en Ucrania. Por el otro lado, también se me hace muy sospechoso, y perdón que me extienda, pero pues es motivo ver, de tratar de ver por todos lados y no de solamente de enfocarse a uno, que qué curioso que días después de un debate donde prácticamente fue aplastado Donald Trump con Kamala Harris, aparezca esto. Podría pensar un poquito mal, déjame pensar un poquito mal, si también podría ser prefabricado con los mismos mecanismos que dije, pero del lado de Donald Trump, porque esto sin duda, a mí me parece que desde hace 2 años ha incrementado una campaña muy poderosa de marketing para fabricarle a Donald Trump una imagen de víctima, luego de mártir, luego más de héroe y luego entonces de salvador. Si no me crees, yo le invito al público a que busque los videos. Ya anoche nosotros publicamos uno y ya habíamos publicado otro, de que cómo Donald Trump con esta inteligencia artificial sale entre las tinieblas y lucha contra los encapuchados oscuros que son las sombras que gobiernan el mundo con símbolos satánicos. O sea, le están fabricando una imagen de víctima, de mártir, de héroe por sobrevivir, como la clásica foto con el puño en alto, y después de un salvador, porque están apelando a los sentimientos, sobre todo a las sensaciones de la gente desesperada que necesita mejor economía, mejores trabajos, no ver el fantasma del desempleo, un mejor sistema de salud o de seguridad social, y que ven en Donald Trump no por razonamiento, sino simplemente porque, bueno, los otros no han podido, por X razones, pues Trump, como pasa en muchos países, como pasó con Milley. Entonces, creo que le están fabricando esta imagen muy bien diseñada, y ayer publicamos otro video, un video reciente, en donde Donald Trump sale cantando rap y country, con una guitarra, y luego sale de la mano con George Washington, hasta con Jesucristo sale. ¿Por qué? Porque esta es la fabricación para llevarle la salvación a ese electorado que no ve la luz. Creo que estas son los dos móviles que podrían explicar un poco este intento de asesinato. Habría más, pero creo que estos son los principales. Enzo, tu pregunta. No, es que en realidad me pongo a pensar en este escenario y claramente, Roberto, parece todo lo que has comentado tiene mucho sustento y desde luego este tipo de situaciones son, a ver, la imaginación puede volar en el sentido de que no hay nada concreto, siempre habrán dudas de lo que se diga, lo que no se diga. Por supuesto, te soy sincero, lo que sí creo yo que se ha vuelto una cotidianidad en Estados Unidos es el nivel de violencia, algo jamás antes visto, digo, recientemente, y es que uno de los candidatos tenga o se ponga en duda su participación, si es que la pregunta que uno sería es, ¿llegará o no con vida, ¿no? Un proceso electoral, lo cual habla mucho, si es que esto fuese una estrategia de Trump, habla mucho también de cómo se puede detectar el perfil de ciudadano estadounidense. Y creo que a la larga, si hacemos una radiografía, uno pensaría que este tipo de cosas pueden darse en este país, claramente.
hace poco había una información también de un niño de 11 años que ha sido detenido porque había planificado un tiroteo, supuestamente, en su escuela. Entonces, si es que esta es una estrategia de parte del ala republicana, es reconocer implícitamente que están viviendo en una sociedad enfermiza y que vaya que esto puede llegar a un punto más crítico una vez que se den las elecciones, ¿ah? El que sea mal perdedor en estas elecciones, Trump o Kamala, seguramente va a generar un colapso y eso es inevitable. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente, creo yo, un prólogo de algo mucho más complejo y algo que va a darse de cara al próximo año, al 2025. Es un momento bastante angustiante para los que viven en Estados Unidos, creo yo, considerando estos elementos. Pero hablábamos de y algo lo que lo mencionaste en el punto 2 me parece, hablábamos sobre la importancia, la relevancia de estos servicios de inteligencia puedan detectar este tipo de situaciones. Yo quiero ir ahora al otro lado de la historia, porque claramente se habla y mucho de estos ataques de falsa bandera, se habla mucho de situaciones apocalípticas, y me pongo a pensar, por ejemplo, en un artículo que encontramos muy interesante, desde luego que lo ha dado a conocer el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en el que habla de cómo Estados Unidos, a la par de Ucrania, están preparando un ataque de falsa bandera. Un ataque de falsa bandera que desde luego tendrá como propósito culpar a Rusia. Se dice incluso que van a escenificar, uso palabras textuales de lo que explicó la inteligencia rusa, van a escenificar un ataque ruso con misiles que teoría impactaría en un instituto infantil, ¿no? Que es controlado por Ucrania, por Kiev. O algún otro punto crítico donde se puede hablar de civiles que sean ultimados en este tipo de ataque, ¿no? Es lo que dice Rusia. Prepárense porque van a ver algo dantesco en los próximos días, un ataque que va a generar la indignación del mundo y que se nos va a culpar por eso. Es lo que están diciendo desde Rusia. Insisto, información que ellos manejan, el servicio de inteligencia ruso lo ha dado a conocer, un hecho que podría generar una justificación para una eventual escalada, Roberto, porque creo que ahora se habla mucho, pero mucho de la OTAN, muchísimo, muchísimo. ¿Qué te deja hasta el momento el escenario del conflicto en Ucrania? ¿Qué mirada tienes sobre las cosas como se han venido dando? Declaraciones que vienen de uno u otro bando, María Zaharova diciéndole al mundo, nosotros ya no creemos en la palabra de Zelensky, para nosotros no es nadie. Desde el lado de Ucrania, preparando a Zelensky para este discurso que va a dar en la ONU, en la Asamblea General, tratando de motivar a sus aliados para seguir incrementando eh, eh, em, el uso de misiles, la aprobación para que puedan utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso. ¿Qué te deja, Roberto, el presente del conflicto en Europa? Me deja que, pues sí, una reflexión inicial antes de empezar, que el mundo está tan complejo que parece ser que está íntimamente interconectado. Y esto nos lleva al punto uno de Donald Trump. Probablemente sí. ¿No? Porque el punto uno de Donald Trump, que es elimínalo, si es que creemos que hay un Donald Trump que no le gusta la guerra, no porque sea pacifista, sino porque quiere hacer negocios con Rusia y con Ucrania, y que amenaza con terminar la guerra, pues entonces no conviene, y esto está relacionado justamente con la decisión de Biden y de los amiguitos, yo les digo así, de la OTAN. Eh, Efectivamente, en los últimos 3 días se ha incrementado una gran presión, quién sabe de dónde, pero de ellos mismos, porque dicen, se ha incrementado una gran presión, no, pues son de ellos mismos, una presión mediática de los principales periódicos y medios de comunicación de Europa, pero es de ellos mismos, porque ellos mismos dicen que están hablando de eso, ¿no? ¿De qué están hablando? Están hablando de que están barajando la posibilidad de autorizar el uso de misiles de largo alcance, sus propios misiles, los misiles de Estados Unidos, de Alemania y de Londres principalmente. Ya se ha armado en estos últimos 5 días un rifirrafe entre Putin y Biden de que, bueno, si tú lo autorizas, esto significa que la guerra va a estar en directo, Estados Unidos y Rusia en guerra, porque ya se van a utilizar, en fin.
Entonces, esta presión ya se volvió un boomerang a sí mismo, porque anunciaron tanto que están planeando autorizarle a Zelensky el uso de estos misiles de largo alcance, que ahora no saben cómo salir de ello. Eso es lo que yo creo. Y entonces es ir hacia adelante, o sea, la escapada hacia adelante. Me parece muy probable, me parece muy probable que un ataque, ya sea de Rusia o de falsa bandera de propio Estados Unidos, organizado por todos los que defienden a Zelensky, podría ser o podría caer como anillo al dedo para entonces sí autorizar los misiles de largo alcance. Es necesario algo que nada más los empuje y digan, sí, hay que autorizarlo. Mira nada más lo que hizo Rusia. Josep Borrell lleva 4 meses pidiendo que los misiles Taurus, que los misiles otorgados por Estados Unidos se utilicen. Dice que es una tontería que los tenga Zelensky y no los puede utilizar para atacar dentro de Rusia. Imagínate nada más. Imagínate nada más que es el alto diplomático representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidiendo que se les autorice el uso de los misiles de largo alcance. Entonces, pero están y vienen las elecciones y entonces están así como si los autorizamos podemos quedar mal, como muy asesinos, mejor no, mejor sí. Y entonces creo yo que es muy probable que puedan hacer un ataque de falsa bandera, porque eso serviría como un gran pretexto pues para que se autoricen los misiles, independientemente si tienen razón o no, estamos analizando justamente la estructura. Efectivamente, un ataque de falsa bandera puede ser el casus belli perfecto o la causa perfecta para autorizar, para firmar. Ahora adelante, Zelensky utiliza los misiles de largo alcance y estoy casi seguro que Zelensky, una vez con la autorización, no se va a tentar de aventarle uno a Moscú, a directo a la ciudad de Moscú. Entonces, esto pues sí sería verdaderamente peligroso. Por el otro lado, Enzo, a mí me gustaría recordar 2016, 2017, 2018, los casos en Alepo, en Duma, en Siria, cerca de Damasco, cuando pues había ataques químicos, había ataques de carnicería, donde murieron muchos niños, muchos civiles, y que los famosos cascos blancos llegaban al lugar para rescatar y ayudar a la gente. Y después Rusia sacó algunos videos donde esos cascos blancos, pues por ejemplo la manguera del oxígeno no estaba conectada, parecía un stage de filmación de película, donde después hubo testigos que hablaron de que les pagaron, donde hubo también testigos de que fueron los mismos cascos blancos apoyados por Occidente los que protagonizaron el ataque químico en Siria. Me parece que entonces, con todo este historial y el historial que ya sabemos de Estados Unidos de los ataques de falsa bandera, puede ser muy posible que estemos viendo algo trágico en los próximos días como capitulación para salir adelante de esta autorización, porque si están planeando, ya se tardaron en autorizar los misiles de largo alcance. ¿Qué esperan? Pues esperan un poquito algo, una legitimación pública que les diga, bueno, ahora sí me siento seguro para firmar. Mira, los rusos están masacrando gente, ¿no? Enzo. Ese es el escenario apocalíptico del cual hablábamos, Roberto, hace varias semanas y que parece va tomando forma, ¿no? Va tomando forma por muchos aspectos. Ya desde la Duma Estatal rusa hablan de empezar a realizar maniobras nucleares, entre otras cosas, para contrastar el nivel de eficacia. Obviamente no van a hacerlo en zonas habitadas, se habla de zonas de prueba, pero eso nos lleva ya a un siguiente escalón, un nuevo nivel. Que esto pase o no, Dios sabe. Dios sabe, no hay forma de averiguarlo, es imposible. Tengo esa sensación, Roberto, de que ni siquiera han dimensionado en Europa hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Y la propia Rusia también me parece. No sé hasta qué punto han dimensionado si es que este rol de ser un país que intenta prolongar el uso de este tipo de armamento, de armas, mejor dicho, nucleares, digo, que intenta esperar con paciencia, no lo lleve a su propio fin. O sea, no digo que van a desaparecer a Rusia en un chis, pero claramente
van midiendo desde Europa la reacción de Vladimir Putin, van midiendo si es que efectivamente esto solamente se quedará en retórica, ¿no? Van midiendo hasta qué punto pueden alzar el brazo, y es una situación crítica a partir de eso, ¿no? Y acá entra la voz de algunos mediadores. Ha pasado un hecho muy llamativo que me parece vale la pena mencionarlo, Roberto. Ocurrió precisamente en Kazajistán. Se reunió el presidente de Kazajistán, el señor Kassym-Jomart Tokayev, con el canciller alemán Olaf Scholz. Una reunión que le ha traído un sinsabor al líder, entre comillas, de Berlín, porque lo que le ha dicho este señor, el mandatario Kasaya, es que Rusia es militarmente invencible, que es un hecho, se lo ha dicho puntualmente en el encuentro, que, insisto, deja un mensaje explícito. Hay países que intentan advertir sobre el poderío ruso, que insisto también, voy a caer pesado con esta palabra, pero que creo que es algo que en Europa lo conocen, no es novedad, no es novedad. Sin embargo, hay un hecho puntual, es que cuando un líder de otra nación lo dice abiertamente, queramos o no, va a generar un rebote, va a generar un rebote, probablemente no al nivel que uno quisiera, pero va a generar cierta reflexión en el ciudadano europeo, que hasta este momento, Roberto, y te lo digo porque converso con mucha gente de Europa, está casi que desinformada sobre lo que está ocurriendo, sobre cuáles son los verdaderos intereses detrás del conflicto, siempre la imagen de Vladimir Putin como si fuese el anticristo, que es algo que prevalece en los medios de comunicación europeos, pero hay quienes se ponen a contrastar ese tipo de versiones, ¿no? Ahora, yo me pregunto si es que esto, como tal, va a generar algún tipo de conciencia en parte de los líderes europeos, ¿no? Va a llegar un momento que ante tanta crisis, porque el hecho de haber dado a entender al mundo que eran capaces de prescindir de Rusia les va a generar efectos. Yo me pregunto, ¿cuándo se encenderá esa chispa en la sociedad europea? ¿No? Ese es, creo yo, el punto más importante, Roberto, ¿no? ¿Hasta qué grado la sociedad europea seguirá tapándose los ojos y oídos ante una realidad que le podría, y esto es irónico, que le podría estallar en el rostro en cualquier momento? Hasta que no tengan que comer. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos no reacciona hasta que toca fondo. Y pues mientras tengan que comer, la mayoría de los seres humanos se dedica más a las cuestiones inmediatas, materiales también. Hay demasiado materialismo en todo el mundo. Y las cosas que deberían de generar empatía de otros pueblos hermanos, pues eso no les importa, ¿no? Entonces, mientras sigan teniendo que comer y asegurado el pan de cada día, por lo menos aunque vivan al día, pues no se van a plantear eso. Hay muy poca gente que, como tú, que como canales hermanos tratamos de llevar a la reflexión, por lo menos reflexionar, a lo mejor estamos muy equivocados, pero por lo menos estamos tratando de reflexionar y analizar lo que está sucediendo, pero es muy poca gente en el mundo así. Y entonces, pues prácticamente, no sé si te contesté a la respuesta, es creo que muy pesimista, pero creo que es así, es así. Y dos, eh, ¿cómo veo la afirmación del presidente de Kazajistán? Bueno, primero, creo que es muy difícil ver con tus ojos, con mis ojos, con los ojos de la mayoría de seres humanos que sí está preocupado, que sí contempla todas estas cosas y ve con mucha preocupación el desacuerdo que hay entre las grandes potencias y cómo hay guerra, no estamos yendo hacia la guerra, hay muerte, hay destrucción, hay bombazos, y cómo esto incluso puede ir a más, ¿no? Eh, ¿Cómo es imposible ver con esos ojos cuando tú vives en mansiones, con sirvientes, con todos los lujos, con todas las comodidades?
cuando vives en autos blindados y con aviones privados. Entonces, todos los dirigentes que vivan así, van a tener muy difícil tener la sensibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si sí pasa, no? Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, Rusia es invencible y pues derrota así militarmente a la OTAN, ¿no? Ah, bueno, pues si llega a pasar eso, yo tomo un avión y me voy a Argentina o me voy a Hawái o sea, ese pensamiento individual de el líder que vive bajo estos lujos y bajo esta protección le imposibilita, qué desgracia para el ser humano, le imposibilita tener empatía. Y no lo estoy disculpando, porque muchos políticos deberían de caminar en la calle y decir, oye, mira, no, vívele, mira, siéntele. Eh, entonces, lo veo muy difícil, ¿no? Porque aunque Rusia sea invencible, pues lo veo muy difícil que esto vaya a provocar una reflexión en el público de a pie, porque pues, siguen teniendo que comer. Cuando no tengan que comer, entonces se va a alzar todo el pueblo, pero mientras, no, no. Y entre la élite gobernante dominante de Europa, menos. Pues sí, pues dice, bueno, al fin, si de verdad fallamos en nuestros sistemas de defensa y la OTAN, que se sienten protegidos por la alianza militar más poderosa del mundo, así lo anuncian, pues tienen los recursos como para prever 2, 3 días antes del Armagedón o del infierno en el invierno europeo, pues se van para Estados Unidos y son bien recibidos. Porque si hay de verdad un intercambio de fuego directo entre la OTAN y Rusia, los primeros afectados, tú lo sabes, va a ser Europa. Entonces todos esos van a correr como ratones a Estados Unidos, a México, a Perú, a donde sea, pero van a correr ahí porque tienen los medios y entonces eso los hace más valientes, pasando por alto a sus pueblos. Ese es mi análisis. En lo que respecta a la declaración del presidente de Kazajistán, creo yo que independientemente si Rusia es invencible militarmente o no, que independientemente si la historia, a través de la historia, que es muy importante contemplar la historia, pero que la historia no lo decide todo, que el ejército ruso pues venció a los franceses, venció a Hitler, nadie ha podido así aplastarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es invencible y lo que estamos viendo ahora pues sí parece ser invencible, pero independientemente si es invencible o no, porque muchas veces pues las palabras no son hechos y las palabras, como tú dices, provocan fenómenos, pero, insisto, no son los hechos en sí, y aunque fueran los hechos en sí, pues las condiciones históricas y las condiciones del tiempo cambian y algo que sea invencible, pues puede ser vencible o algo que sea infalible, pues se puede convertir en alguna falla. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la declaración del presidente de Kazajistán es una llamada desesperada, una llamada de desesperación. Primero, Astana siempre ha servido como bisagra en las conversaciones de paz. Ahí hemos visto a Irán, a Turquía, a Rusia, por supuesto, siempre como un mediador. ¿Por qué? Porque Kazajistán tiene mucho que perder. Es la frontera terrestre más grande del mundo. ¿Con quién? Con Rusia. Entonces, y por el otro lado ve que la región se está incendiando, pues es una llamada de decir, ¿saben qué? Bájenle. Estos son invencibles, bájenle, porque esto se va a armar. Si ustedes se deciden enfrentar al invencible, pues quienes van a sufrir también son los países que están alrededor, frente a Ucrania y frente a Rusia, y no les conviene. Entonces, yo lo tomo más como una llamada de desesperación para llamar a la paz. ¿Por qué? Porque Kazajistán tiene mucho que perder con una frontera gigantesca con Rusia y sobre todo porque depende mucho justamente de su vecino mayor. Así que por ahí las cosas. Claro, se lleva un enfado político porque no es políticamente correcto para el lenguaje europeo que el canciller alemán se ha recibido con, ustedes no son, es Rusia los invencibles. Obviamente, pues es una ofensa política, pero bien dicha, ¿no? Bien, la veo bien, se fue con un buen revés. Sin embargo, insisto, con el poder que tienen estos sujetos que gobiernan la Unión Europea, no les importa. Total, toman un avión y se van a otro lado y que se mueran los europeos. Lamentablemente.
Enzo. Pues es verdad. Y como tú mencionas, hay países aliados donde seguramente irán a vacacionar. De hecho, algunos consideran que el futuro de Zelensky será, o lo espera, un futuro en Florida para algunos, ¿no? Hay versiones que hablan de la próxima visita de Zelensky a la ONU que va a terminar, digamos, siendo simplemente la llegada a la sede de la ONU, una escala, ¿no? Previa a Florida. Vamos a ver qué pasa. La conferencia, el discurso va a ser la próxima semana, si no mal no me falla la memoria, y va a dejar mucha tela por cortar. Pero ha sido igual muy, muy valorable lo que menciona Roberto. Compartimos esa sensación de que estos líderes se sienten intocables, búnkers habrá para ellos seguramente. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar cuando esto se salga de control y el planeta como tal se vea comprometido? Estos señores olvidan tal vez que tienen una segunda, una tercera generación, si es que les importa, ¿no? Salvo que se haya ya encontrado la manera de llegar a un planeta alterno a la Tierra, ¿no? Les estarán mudando, si es que esto estalla, pero Justo me estaba parece pensando que, en esto. me parece que no va a pasar, por lo menos no en este siglo. A ver, igual, Roberto, hemos disfrutado esta conversación. Siempre un placer conversar contigo. Te extrañaba, querido amigo, en este espacio. Y me gustaría, antes de concluir, que nos dejes una reflexión, que es algo habitual en estas conversaciones, ¿no? Un mensaje que te gustaría dejar a nuestro público de prensa alternativa, querido Roberto de la Madrid. Pues un mensaje muy optimista y muy pesimista a la vez. El optimista es que mientras no tengan asegurada la vida en otros mundos y mientras no tengan asegurada la victoria aplastante, cada uno de los protagonistas en el mundo, creo yo que no va a haber y no vamos a ver, quizá, ojalá que no me equivoque, pero a lo mejor me voy a morir y nunca voy a ver el enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos. No lo creo. No lo creo no solo por la razón de tener otros mundos alternos y poder tomar una nave espacial e irse, no, sino porque esto no aseguraría absolutamente nada el bienestar de esos poderosos. Porque los poderosos, eso sí, saben que si hay una guerra internacional, mientras no sea nuclear y mientras no involucre un enfrentamiento brutal entre Estados Unidos y Rusia, pues ellos se pueden ir a cualquier sede alterna e irse incluso de vacaciones. Pero si nos llevan a la tercera guerra mundial nuclear, nadie se va a salvar. Entonces, muy difícilmente creo que veamos a Estados Unidos y a Rusia en un enfrentamiento directo. Ese es mi mensaje optimista. Mi mensaje pesimista es que esto a la vez nos lleva a otro escenario muy feo y para el cual hay que estar atentos y para el cual yo invito a protestar a todos los seres humanos de la tierra. Si estás en Perú, si estás en México, si estás en Colombia, levanta la voz, protesta, con la investigación también, cultívate, reflexiona, cruza los datos, ten sentido crítico, pero protesta y empuja a tu gobierno a que proteste, que creo que de eso se trata, porque si bien creo que no se va a enfrentar Rusia ni Estados Unidos directamente, sí creo que se preparan para una guerra o nos hacen creer que se están preparando para una guerra. De un lado, el constante amague o la amenaza de autorizarle los misiles de largo alcance a Zelensky, que eso significa guerra, eso, guerra y fea. Y por el otro lado, mensajes desde el Kremlin, como por ejemplo el de ayer, de firmar la orden de Putin de firmar a, el aumento de a 1,5 millones de soldados del ejército ruso. O sea, el escuchar para cualquier occidental que Putin ordena aumentar a 1,5 millones de soldados su ejército, pues es un mensaje también. Entonces, con lo que digo al principio de que no creo que haya un enfrentamiento directo, lo que sí creo es que a todos los actores les conviene la idea, sembrarnos la idea de que se van a enfrentar algún día. ¿Para qué? Porque la guerra le conviene a muchos, Enzo. La guerra protege el poder de los que lo tienen ahora.
Y eso significa sangre controlada. Es decir, que el conflicto esté en Ucrania y que se mueran miles de ucranianos, miles de rusos, y que haya problemas, pero está controlado. Y esa es la parte pesimista. El mensaje es que tenemos que estar alerta a esto y que tenemos que abogar por una paz total, no guerritas. Y parece ser que Estados Unidos está muy de acuerdo en tener guerritas todo el tiempo. Y eso no hay que dejarlo. Enzo, por favor. Claro que sí, Roberto, claro que sí, es un mensaje muy importante para nuestra audiencia, Prensa Alternativa. Qué importante es que ahora más que nunca ustedes también se manifiesten, que esto se haga una tendencia, ¿no? Es importante que se sepa, que se entienda que hay gente a la que le importa y mucho lo que va a pasar, que el futuro de todos está comprometido. Así que valoro mucho estas palabras, Roberto. Y por favor, invitemos a nuestro público de Prensa Alternativa. ¿Dónde te pueden encontrar, querido Roberto de la Madrid? Me parece que perdimos el retorno del micrófono de Roberto. Estoy casi seguro. Fue error mío. Eh, Ah, ok. tecleen detrás de la razón en el motor de búsqueda cualquiera y les va a salir o los va a mandar al canal nuestro de YouTube. Y ahí estamos en YouTube como detrás de la razón. Estamos tratando de llevar análisis todos los días y pues por favor, eso sí les pido, coméntenlo. Si quieren suscribirse, qué padrísimo, si quieren ponerle like, qué padrísimo, pero sobre todo coméntenlo entre sus amigos, su familiar, para pues promover la discusión, que de eso se trata, y también ayudarnos a que el motor de Google que hemos detectado, eso, nos esconde mucho de las preferencias. Creo que ellos siguen creyendo que sigo patrocinado por la República Islámica de Irán, porque yo trabajé en Hispan TV hace tiempo, y me ficharon así en Wikipedia, incluso salía, este está patrocinado por la República Islámica. No, entonces me esconden mucho, pero pues con la ayuda del público hemos salido adelante. Así que muchas gracias, Enzo, a tus órdenes. Gracias, Roberto. Detrás de la razón, no olviden, suscríbanse al canal de Roberto de la Madrid, Detrás de la razón, que aparecerá en la descripción del video. Y claramente, insisto con este punto, cuando hay usuarios activos, esto llega y mucho a mayor audiencia. Así que comparto las palabras de Roberto. No olviden darle me gusta al video, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Suscríbanse Detrás de la razón y también a Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Roberto. Hasta la próxima.